Y antes de entrarle al tema fuerte, espérate, es que no leo ni mierda, porque a esta edad ya comienza uno ya a sentir cosas. Hola a todos, soy Joe y les doy la bienvenida hasta el tercer piso. Buenas las tengan, pero más buenas las tengo yo. Mis queridos seres de luz treintañeros, sí, ya sé, desaparecí unas cuantas semanas, pero tranquilos, no fue nada dramático. Aunque, ironía de ironías, hoy vengo a hablarles de la muerte. Antes de eso, qué lindo volver a hablar por aquí. No sé qué día del año escucharán esto, pero sepan que este 10º episodio se está lanzando un viernes 31 de enero. Y no sé por qué esto causa tanta satisfacción, pero realmente qué rico es cuando hay fechas redondas. Empezar un lunes primero, acabar un viernes 31. Yo digo, es más, declaro y decreto que es de buena suerte. Así que la suerte está con ustedes. Después de varias semanas sin publicar, aquí estamos otra vez. Y sí, hoy vengo con un tema ligerito, relajado, casi como para escuchar antes de dormir. La muerte. Y no me miren raro, ¿eh? Hay que hablar de esto en algún momento. Y no sé si es un tema de niña rara, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Porque es un tema que está constante, pero aún así es tabú. Es un tema que preferimos evitar. Es un tema que incomoda. ¿Y saben qué es lo realmente irónico? Que la única certeza real que tenemos de nuestra vida es que todos nos vamos a morir. Es inevitable, va a pasar. Así ese millonario que ni me acuerdo su nombre se sigue inyectando 30.000 cosas para ser inmortal y mantenerse joven, todavía no es un hecho, lamentablemente. Y antes de entrarle al tema fuerte, quiero contarles un poquito por qué me ausenté del podcast. Resulta que me di cuenta que me estaba apresurando demasiado con los episodios, como si tuviera un deadline de entrega en la oficina. Y no, este podcast no es ni tarea ni un trámite, sino algo que quiero hacer con intención y autenticidad, como se los he venido repitiendo episodio tras episodio. Porque si no, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido real? No quiero subir episodios solo por cumplir un calendario como se los puse en el post. Y ahora estamos tan acostumbrados a eso, tener que pensar en cómo vender algo, cómo promocionarlo, en que si el algoritmo está cambiando, que tienes que publicar en 20.000 redes sociales distintas para captar a todo el público objetivo posible. Y no me malentiendan, es una gran herramienta. Yo misma trabajo de esto, pero siento que hace mucho dejé de hacer cosas solo porque me gustaban, a mi modo, a mis tiempos. Y eso es lo que estoy intentando respetar aquí. Además, apenas estoy en mis 30 y aún estoy descubriendo cosas. No quiero hablar de ciertos temas a la ligera o por encimita solo porque tengo que rellenar y sacar un capítulo. Así que eso, decidí pausar, respirar y volver cuando realmente tuviera algo que decir. Y estas semanas han estado un poquito agitadas. Así que hablando de estas cosas que valen la pena, hace poco estuve en un velorio. Bueno, de hecho estuve en dos, pero vayamos con el primero. Fui a este velorio acompañando a alguien. Realmente no conocía a la persona que había fallecido, pero conozco a su familia. No, miento. Sí lo conocí en Thanksgiving. Independientemente que uno conozca a la persona o no, al llegar a un velorio, todo ese ambiente, ese mood triste de la gente que está en duelo, te embarga por completo. Yo no sé si lo he comentado antes en otro episodio, y tampoco es que sea la protectora de mi energía, pero yo evito mucho ir a velorios. Dudo mucho que a alguien le guste asistir a este tipo de eventos, pero va un poco más allá, más a nivel energético. Yo no solo creo mucho en la energía, sino la siento, y a veces también me afecta más de la cuenta. Estos velatorios son lugares que tienen mucha carga de energía densa, que además está estancada. A eso le sumamos a toda la gente que va,
que llora, que se arrepiente, que se autoflagela por lo que dijo o lo que no dijo, que se lamenta por las condiciones, características, circunstancias de cómo sucedió, y así un abanico de historias y razones por las que esa energía es tan concentrada. Este es un ejemplo muy particular y descriptivo, por supuesto, y sé que más de uno puede identificarse, pero yo solía ir a cualquier lugar y automáticamente percibir la energía predominante, sea la más alta o la más baja, y sentirme afectada por eso. En su momento yo creía que era algo normal, que todos lo sentíamos, hasta que con el tiempo descubrí que hay gente que va a lugares muy densos y que realmente no sienten nada. Para terminar de redondear este paréntesis extenso, es por esta razón la mayoría de veces que me pongo mal cuando asisto a velorios y prefiero simplemente no ir. Tengo dolores de cabeza, mareos, vómitos en algunos casos, llanto fijo, así no conozca a la gente. Esa vez decidí ir porque sentía que era lo correcto. Imaginen la escena, ese ambiente solemne, la gente compartiendo recuerdos, llorando en silencio y de repente suena un teléfono. Todo normal hasta que la llamada trae una noticia triste. Otra muerte. Y yo con mi cabeza de overthinker profesional solo pude pensar, oye universo, relaja un poco a la gente, no hace falta apurar las cosas. Ese momento me hizo reflexionar mucho sobre lo frágil que es la vida. Un día estamos aquí haciendo chistes malos en un podcast y al día siguiente, bueno, mejor ni lo digo, ¿para qué invocar cosas raras? Pero no, hablando en serio, lo primero es un shock total, porque es una terrible coincidencia. Nuevamente, estas no son muertes cercanas a mí, pero igual tienen un impacto emocional que te hace pensar mucho en las cosas. Lo segundo que pensé dentro de mi cabeza supersticiosa fue, ¿dónde está el tercero? Porque dicen que los embarazos y las muertes siempre vienen de a tres. Eso le da una carga más fúnebre al asunto. Esa respuesta solo va para mis amigos con TDAH. ¿La encontré? Sí. Es lo único que diré. Me puse a pensar cómo nos preocupamos por todo lo que podría o no pasar. Hacemos planes a 10 años. Nos angustiamos por cosas mínimas. Y lo único que de verdad es 100% seguro es que un día nos agarra la pelona y nos vamos todos. ¡Qué ganas de complicarnos! ¿Qué pasa cuando se baja el telón? ¿Se acaba todo? ¿O hay un backstage al que pasamos y nos espera la fiestita con los que se fueron antes? Esta pregunta yo ya la tengo respondida por mi cuenta, pero me pareció interesante poder tocar este tema con ustedes. Estamos en una edad donde las bodas abundan, donde los nacimientos se hacen cada vez más frecuentes y donde la muerte también comienza a asomarse. Si no es alguien cercano como un amigo que se va de pronto y no entendemos muy bien el por qué, también resulta con un familiar que queremos mucho y nos gustaría haber pasado más tiempo con él. Cumplir 30 es raro, porque empiezas a ser consciente de cosas que antes ni te pasaban por la cabeza. Por ejemplo, empiezas a pensar más en la salud. Voy a hacerme ese chequeo que llevo postergando. Te das cuenta que tus papás también están envejeciendo. Tu crisis existencial. Y empiezas a preguntarte si estás aprovechando la vida o solo sobreviviendo. A veces vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, pero la verdad es que no. Y creo que en lugar de ver esto como algo aterrador, podemos verlo como un recordatorio de que la vida es para vivirla. Como siempre, yo me adelanto a los hechos. Empecemos por el principio. ¿Qué significa realmente la muerte? La palabra muerte proviene del latín mars, mortis, y ha sido interpretada de distintas formas según la cultura y la época. Para algunos es el fin absoluto, para otros es solo un cambio de estado, una transición a otra forma de existencia.
Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje al más allá. Creían en la vida después de la muerte y por eso preparaban a sus difuntos con todo lo necesario para la eternidad. ¿Pirámides llenas de tesoros? Claro, porque nunca sabes qué te puedes encontrar en el otro mundo. En México, en el Día de los Muertos, celebran a los que ya partieron con ofrendas, comida y con música. Aquí la muerte no es vista con miedo, sino con amor y nostalgia, como una visita anual de quienes nos dejaron. En la cultura japonesa, la muerte está muy ligada a la idea de honor y destino. Para los samuráis, por ejemplo, morir con honor era preferible a vivir con deshonra. También tienen el Obon, que espero que se pronuncie bien, una festividad en la que se cree que los espíritus de los ancestros regresan a casa. En el hinduismo y budismo, la muerte es solo un paso más al ciclo de la reencarnación. El karma determina si tu próxima vida será mejor o peor, así que más les vale portarse bien. Yo, como les dije, yo creo mucho en el tema espiritual y no veo al karma como un castigo o una recompensa. El karma simplemente es la consecuencia de tus propios actos. En el cristianismo e islam, ambas religiones creen en la vida después de la muerte y en un juicio final donde se decide el destino eterno del alma. Algo parecido con el catolicismo también, solo que ellos le explican de otra manera. Cuando mueres, mueres, tu cuerpo físico deja de existir y tu alma se va al cielo o al infierno, según cómo te has comportado. Y en mi familia, si sueñas con alguien que ya murió, prepárate, porque seguro te quiere decir algo. También está la gran pregunta: ¿qué pasa después? Hay quienes creen en el cielo, en el infierno, en la reencarnación, como habíamos mencionado, o que simplemente plop, se apaga la luz y listo. ¿Morimos o trascendemos? Desde una perspectiva espiritual, muchas creencias afirman que la muerte no es el fin, sino una transformación. Como dijo Isabel Allende, la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Y no es la única que lo ha dicho. Tenemos a Leonardo da Vinci con la muerte no es más que un cambio de misión. O a Cicerón con la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Y a Mark Twain con el miedo a la muerte sigue del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Y coincido bastante. Como les he repetido en algún otro episodio, durante estos años yo he trabajado bastante, sobre todo en hablar, en expresarme más, porque es algo que me ha costado muchísimo y me cuesta hasta el día de hoy, claramente. Pero sí veo un cambio a través de los años. Y les puedo decir que si algo me pasara mañana, yo me iría tranquila, porque dije lo que tenía que decir, le dije te quiero a las personas que realmente quiero y vivo realmente como me gusta. Si lo pensamos bien, la muerte nos obliga a cuestionarnos cómo estamos viviendo. Nos recuerda que no tenemos tiempo infinito y por eso vale la pena hacer que cada día cuente. Al final, la muerte también es sobre cómo nos despedimos. Yo los velorios, al igual que los hospitales, los veía como lugares horribles, por su carga triste tan grande que se siente en el ambiente. Pero ahora que he estado conviviendo muy cerca con la muerte, y quizás en una edad distinta, ya no lo veo tan así. Mi perspectiva con los hospitales cambió cuando mi papá empezó a hacer full check-in. De pronto, empecé a ver los hospitales también como un lugar de esperanza. Los velorios los vi como el lugar que son, el último adiós, donde la gente comparte sus memorias más hermosas, tristes o graciosas, donde dejamos que el dolor salga para que no nos hunda ni nos pese.
Más allá de la fragilidad de la vida, me di cuenta de algo que antes realmente no veía. Siempre asocié el duelo y la tristeza con algo negativo, con un vacío que da miedo. Pero en realidad, el dolor en un velorio es también amor en su forma más pura. Lloramos porque amamos, porque nos importó, porque esa persona dejó huella. Y cuando el dolor se comparte, cuando nos miramos y entendemos que estamos sintiendo lo mismo, el peso se hace más llevadero. Tal vez la empatía nace de ahí, de darnos cuenta de que nuestras emociones están conectadas. Nos duele lo que al otro le duele. Nos ilumina ver a alguien feliz. Y en un momento de despedida, ese dolor compartido nos recuerda que, incluso en la ausencia, seguimos estando juntos. Y me recordó que hace mucho tiempo viajé a Oxapampa y estaba con mi hermano. En uno de esos caminos tipo trocha y llenos de barro, habían un montón de mariposas muertas. Y le dije, oh, qué pena, qué feo. Y me dijo, ¿por qué feo? Es parte del ciclo de la vida. Y tiene razón. Tenía razón en ese momento y ahora siento que cobra aún más significado. La muerte nos da pena porque sabemos que vamos a extrañar. Nos da pena porque nos gustaría decir o hacer más. Y eso es algo que nunca vamos a poder quitar o reemplazar. Pero sí nos da oportunidad de analizar cómo vivimos, aquí y ahora. Porque no hay después. El después puede ser mañana, el después puede ser la próxima semana, el después puede ser de aquí a 20 años, pero no lo sabemos con certeza. ¿Estamos diciendo lo que sentimos? ¿Estamos haciendo lo que nos gusta? ¿O haciendo menos de lo que no nos gusta? ¿Nos estamos rodeando de personas que nos suman? ¿Nos estamos dando permiso para disfrutar? Porque si hay algo que sí podemos decidir, es cómo vamos a vivir antes que se cierre el telón. Porque si la muerte es lo único seguro, ¿cómo nos aseguramos de que esta vida valga la pena? ¿Estamos viviendo o solo sobreviviendo? Y hablando de despedidas, qué complicado es eso, ¿no? A veces ni sabemos cómo despedirnos de una reunión sin que sea raro, mucho menos en la vida. Pero de eso también se trata, aprender a soltar, a cerrar ciclos, a vivir sin quedarnos con pendientes emocionales. Así que después de toda esta charla intensa pero necesaria, me quedo con esto. Si sabemos que nos vamos a morir, vivamos como si realmente estuviéramos vivos. Porque, spoiler alert, estamos vivos. Con intención, con autenticidad, sin miedo a parar cuando sea necesario y sin miedo a darle sentido a cada cosa que hacemos, aunque solo nos escuche una persona. Este episodio no es para asustarlos, sino para recordarles que la vida es frágil, pero también hermosa. Que no esperemos a que sea demasiado tarde para vivir como queremos vivir. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio, si la vida lo permite.